Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de empezar, una advertencia. Los relatos que escucharás están atribuidos a colaboradores y oyentes. Algunas escenas han sido adaptadas para la narración. Si te incomodan menciones de violencia, corrupción institucional o situaciones de abuso, te sugiero tomar un respiro ahora. Si sigues, escucha con cuidado. Estas historias no pretenden probar hechos en un tribunal, sino dar voz a quienes aseguran haberlas vivido. Y si tú tienes un relato real que quieras compartir para próximos especiales, deja un comentario o envíalo de forma anónima. Cuidaremos la identidad de quienes lo pidan. Hoy abrimos el maratón con algo que parece sacado de una película, pero que, según nos relata, comenzó en un despacho con olor a desinfectante. Mi nombre es Julio Campos. Soy médico, dijo en el audio que nos llegó. Lo que firmé como un proyecto de salud terminó por devorarme. Lo que sigue es, en palabras del mismo Julio, el pulso entre la ciencia y la sombra. Julio cuenta que el penal no era uno de esos centros que aparecen en los noticieros por fugas o motines. Era un lugar gris, con bloques de concreto que hacían eco bajo las botas de los custodios, y un olor constante a cable quemado mezclado con jabón barato. Lo contrataron como médico a través de un intermediario, un contrato por tiempo determinado, un sueldo que parecía mejor de lo que podía conseguir en la clínica del barrio. Me dijeron que iban a empezar un programa de rehabilitación farmacológica, relata. Mejoraremos la calidad de vida de los internos. Me vendieron. Me mostraron consentimientos firmados, protocolos con logos y números que sonaban oficiales. Al principio, las cosas fueron rutinarias, curaciones, revisiones, recetas, pero Julio empezó a notar pequeñas irregularidades. Fármacos que no coincidían con los inventarios, cajas sin etiqueta guardadas en una bodega que nadie abría cuando el jefe de farmacia no estaba. Firmas que parecían hechas con la misma letra, aunque los pacientes eran docenas. Firmas que no eran firmas, dice Julio con voz baja en la grabación. Y pacientes que, después de recibir ciertas dosis, dejaban de responder como antes. Se les veía como si la luz dentro de ellos se apagara poco a poco. Los nombres que cita son seudónimos: Juan M., Daniel R., Javier Rentería. Internos que, según cuenta Julio, empezaron a presentar episodios de apatía extrema, de catatonía parcial intercalada con arrebatos de violencia inusitada. Un día, un muchacho que antes leía con voracidad dejó de mirar a nadie. Se sentaba en la esquina y contaba las baldosas con los ojos ligeramente hacia arriba, como si tuviera detrás una película que solo él veía, relata. Cuando Julio pidió los historiales, le pasaron hojas en blanco o con anotaciones lacónicas. Respuesta al tratamiento. Adecuada. Nada más. La decisión de investigar en secreto surgió de una mezcla de culpa y curiosidad científica. Julio empezó a tomar nota. Horarios, dosis, reacciones. Trabajaba hasta tarde en un cubículo junto a la enfermería, con la pantalla iluminando su cara mientras afuera los reclusos dormían con la respiración corta. De madrugada, entre los ruidos metálicos de la prisión, llegó un paquete sellado con cinta industrial. Dentro había fichas médicas con tachaduras y un frasco sin etiqueta. No era un medicamento registrado en el inventario oficial. Tenía color turbio. Olía a algo que no supe explicar, recuerda Julio. No dio la orden de administrarlo, pero en los registros figuraba que sí se había aplicado. La presión venía de arriba, y el nombre que aparecía en las órdenes era Mendívil, el director del penal. Según el relato, Mendívil tenía una forma de hablar que nunca dejaba espacio para preguntas. Frases cortas, mirada seca, la carcasa de quien siempre había ganado pequeñas batallas por el poder. Me dijo, una vez a solas, que los resultados eran más importantes que los protocolos, narra Julio. Que había cosas en esos muros que no podíamos permitir que filtraran.
Cuando Julio protestó, le respondieron con insinuaciones, recortes de personal, contratos que no se renovarían, el castigo económico, la amenaza real en un país donde los trabajos estables son un privilegio. Con el tiempo, la coraza de Julio empezó a resquebrajarse. Ese resquebrajamiento quedó grabado en su voz cuando nos habló. Yo juré proteger la vida, no afirmarla bajo condiciones que yo no entiendo. Se sentía traicionado por la institución que le había dado orden y techo, y al mismo tiempo atrapado por el miedo a represalias. Los penalistas, los familiares de los internos, la propia autoridad del corregidor. Decidió entonces recoger pruebas discretas, fotos de frascos, registros duplicados, grabaciones de pacientes que no podían mentir. En uno de esos audios se escucha a un interno decir: «Me dan agua que sabe a metal y me ordenan que duerma». Son palabras simples que, para Julio, eran una alarma. La tensión escaló en la noche en que uno de los internos, Juan M., sufrió una reacción que Julio describe con la mano temblando sobre el micrófono. Convulsiones, pérdida del habla, ojos enrojecidos. En la grabación del corredor se escuchan gritos fragmentados, pasos que se multiplican. Se armó un motín pequeño, o eso fue lo que dijeron después, afirma Julio. Pequeño para algunos, enorme para los que lo vivimos. No intenta dramatizar. Dice que la noche fue una corriente de sonido, puertas cerrándose, barrotes golpeando, custodia que gritaba sin parar. El motín fue la chispa que dejó al descubierto algo más profundo. La existencia de un cuarto cerrado, una pequeña sala donde se llevaban a cabo aplicaciones fuera de protocolo, con luz fría y mesas de metal. En ese cuarto, según su versión, había registros de experimentos y una pila de fichas con nombres borroneados. Lo que siguió fue un cruce de responsabilidades y culpas que hoy ningún expediente aclara del todo. Julio afirma que, cuando quiso señalar lo que había visto, la dirección lo silenció con miradas y con la retirada de recursos. Me pidieron mantener la calma, que no le contara a nadie, que hablar demasiado iba a traer problemas que yo no estaba en posición de manejar. Se sentía roto, y la culpa le comía en noches sin sueño. Había curado tanto silencio con su silencio. Había permitido que otros sufrieran menos para salvar su puesto. La autoinculpación le quemaba más que la posibilidad de ser despedido. En el relato aparece también la figura del escribiente del reclusorio, un hombre que, según Julio, falsificaba cartas para ordenar a familias a no hablar. El escribiente, con la sonrisa de quien tiene información, le habría dicho a Julio en tono confidencial: a algunos hay que mantenerlos rígidos para que no hablen. Esas palabras, si se confirman, son una llave terrible. Muestran el mecanismo de control que opera dentro de las paredes. Julio nos entrega estas frases como si fueran piedras. Las coloca sobre la mesa y las deja pesar en la conciencia del oyente. La noche del motín dejó consecuencias visibles y otras que se escondieron en los archivos. Julio conserva en una carpeta una copia de unas órdenes con membrete borroso. En ellas se vislumbraban destinatarios como grupo de intervención y horarios en los que, según las notas, ningún médico debería estar presente. Al día siguiente, los medios locales hablaron de disturbios por un traslado mal hecho, de alteraciones al orden y de heridos leves. El informe oficial no registró las aplicaciones secretas ni las cajas sin etiqueta. Los nombres que Julio daba aparecieron como indefinidos en los expedientes que logró consultar más tarde. Si algo se buscó, fue ocultar huellas, dice, con esa mezcla de rabia y hastío que solo quien ha visto el engranaje sabe reconocer.
Parte del relato, como él mismo advierte, podría interpretarse como paranoia o como la elaboración de un profesional que ahora mira su pasado con ojos distintos. Pero hay una cosa que nadie por completo puede negar en su testimonio: la sensación de que la ciencia, cuando pierde ética, se vuelve una jaula. Habla de noches en las que los pasillos parecían más largos, de internos que se apagaban y de la sensación de ser cómplice por inacción. Cuando la presión subió más de lo que Julio pudo soportar, optó por una salida que él califica como la más humana: llevar evidencia a un defensor de oficio. No fue heroico, insiste, fue lo que pude hacer en ese momento. La reacción fue inmediata. Investigación interna, promesas de auditoría, visitas de abogados que tomaron notas y dejaron folios con membretes oficiales. Pero la investigación duró lo justo para calmar la ira pública y no lo suficiente para abrir todas las cajas cerradas. Julio quedó sobrecogido por la sensación de que algunos hilos se cortaban arriba y nunca llegaban a las raíces. A partir de ahí, su vida cambió. Dietas mediáticas, llamadas anónimas, miradas que lo buscaban en la calle. Nunca volvió a entrar a trabajar a aquel penal. En su voz, detrás del cansancio, se filtra algo como alivio y temor a la vez. Alivio por haber hablado, temor por lo que no se dijo. Hay cosas que se quedaron fuera de la carpeta, admite, y quizá algunos nombres se usaron de escudo. No lo sé. Solo sé lo que vi: frascos, ojos que se apagan, firmas que no eran firmas. Esas frases quedan suspendidas al claro de la noche, y el desesperado detalle humano queda como punto de partida para todo lo que escucharemos más adelante. Instituciones que, cuando no se rigen por la ética, se vuelven maquinaria para el abuso. Tomo un silencio después de su voz en la grabación y regreso como anfitrión para ofrecer una reflexión breve. Este tipo de relatos nos obligan a mirar más allá de los titulares. Detrás de cada frase difuminada en un informe hay personas que dejaron de ser nombres y se convirtieron en cifras. Si algo nos pide este relato, es que aceptemos la incertidumbre con atención, no para confirmar culpas sin prueba, sino para rescatar la historia humana que puede estar siendo enterrada por la burocracia. Si tienes algo que contarnos sobre situaciones similares, recuerda, lo puedes hacer de forma anónima y con respeto a la privacidad de las víctimas. Antes de continuar el maratón, una nota rápida. Si esta narración te resulta familiar o te ha removido, compártela con alguien responsable y considera enviar tu relato. No necesitamos más voces para confirmar un patrón. Necesitamos más valentía para mantenerlos a la luz. Cambiamos ahora de escena, pero no de tema. Pasamos de los muros fríos del penal a la calle caliente de un barrio donde la rutina y la amenaza caben en el mismo puesto. El segundo relato, atribuido a un vendedor ambulante, nos recuerda que el horror no siempre llega con uniformes oficiales. A veces se disfraza de cotidianeidad. Me llaman Julián, vendo elotes en la esquina de la colonia San Lucas. Comienza el audio que nos manda un hombre con voz curtida por el sol y la voz popular de quien ha vivido entre transeúntes y domingueros. Yo llevo 20 años con mi puesto. Antes la gente se sentaba, platicaba. Ahora miran al teléfono y se apuran. Lo que cuenta Julián no tiene el aire clínico del hospital, tiene el rumor de la calle, esa combinación de calor y sospecha que solo quien vende a la intemperie sabe describir. Relata que, en un primer momento, todo fue normal. Elotes cocidos, una salsa que heredó de su señora, clientes que siempre le dieron lo justo. Pero un día empezó a notar que algunos clientes volvían sin recordar cómo llegaron a casa. Llegaba la señora que siempre pide uno sin chile y me decía: «Juli, me desperté en mi cama y no me acordaba de la tarde». Y yo le preguntaba si había bebido, si tomó medicina, pero dice que no.
Al principio pensó en borracheras o en drogas callejeras, pero las coincidencias se multiplicaron. Gente que consumía un elote en el puesto y que después olvidaba horas completas. Lo macabro es que la gente me saludaba normal, pagaba y se iba. No vi nada raro, era como si alguien pusiera algo en las esquinas. Julián, que sabe de la calle y de las trampas que a veces encuentran los comerciantes, empezó a sospechar que no era mala suerte, sino intención. La forma en que lo contó suena simple y directa. Una vez encontré una cajita de pastillas detrás del puesto, pequeña sin marca. La escondí y le dije al que me ayudaba que la tirara. Pero la caja volvió a aparecer. La paranoia de la colonia se instaló. Vecinos que antes hablaban de fútbol, ahora se miraban con prisas. Me agarró miedo porque pensé que me estaban usando para drogar a la gente y no quería problemas. ¿Te imaginas qué sería que me acusaran de eso? Soy pobre, pero no soy ratero. En su relato se mezclan la impotencia y el dolor de quien sabe que su esquina tiene testigos y culpables que se esconden. Describe noches en las que vio coches pararse de más, hombres que bajaban en silencio y se mezclaban con el flujo de clientes. No menciona placas ni nombres, habla de sombras y gestos. En una de esas noches, cuenta, una mujer adolescente se desvaneció frente al puesto después de comer. No hubo vómitos ni gritos, simplemente dejó de responder. Julián no se confiesa médico, pero recuerda cómo palpó la muñeca y no sintió pulso. Fue lo que desencadenó una reacción en cadena, llamadas al servicio de emergencias, testigos que afirman haber visto a un tipo con chamarra negra entrar y salir de la esquina a toda prisa, y la llegada de custodios del barrio que tomaron notas con rostros cerrados. La joven se recuperó después de horas, pero quedó con lagunas de memoria y los vecinos empezaron a mirar a Julián como si fuera una pieza clave en algo que no entendían. Lo que aquí nos interesa no es incriminar a nadie, sino señalar la vulnerabilidad de espacios cotidianos. Los puestos callejeros pocas veces cuentan con cámaras ni redes de protección. Un elemento tan inocuo como un elote puede convertirse, según el relato, en vehículo de una estafa o de una agresión. Para Julián, la sospecha se volvió asfixiante. Empecé a empacar los elotes y a no mirar a la gente. No quería ver caras raras. Mi hijo me decía que me fuera del puesto, que no valía la pena. Pero ¿de qué vivimos si no es de esto? Con el paso de las semanas, el audio de Julián se vuelve más urgente. Comenzó a colocar pequeñas trampas improvisadas para detectar si alguien manipulaba su puesto. Hilos que se tensaban cuando alguien tocaba la mesa de condimentos, marcas con polvo en la superficie para ver huellas. No soy ingeniero ni nada, pero uno aprende en la vida a andar atento. Detectó que en noches concretas, después de cierto horario, la salsa presentaba un olor tenue a químico. Nada de eso lo voy a decir como sentencia, aclara. Solo cuento lo que viví. Tampoco afirmó que él hubiera sido testigo directo de la colocación de sustancias, pero la suma de indicios lo empujó a cambiar la rutina. Menos turnos nocturnos, compañía en el puesto y una cámara vieja prestada que colocó a escondidas para ver si alguien merodeaba. Lo que la cámara registró, y que Julián nos comparte en la versión que nos mandó, es la imagen de un auto que se detiene, una sombra que baja, y el reflejo de manos que se acercan a la bandeja de condimentos en una noche en la que casi nadie pasaba. No hay claridad sobre la intención, pudo ser un hurto, una broma perturbadora o algo más oscuro. Para el relato de Julián, la sensación de que su esquina era un punto de riesgo fue suficiente para moverlo. Denunció en la comisaría local. Según su versión, la denuncia recibió un folio y una promesa. Me dijeron que harían rondines. Nunca los vi, dice. El caso del elotero,
En la voz de Julián revela una vulnerabilidad diferente a la del penal. Aquí la amenaza opera en la banalidad, en la rutina de comida callejera que nadie imagina como espacio de violencia. Lo que más perturba a quien escucha es la familiaridad con la que ocurren estos eventos. Pasan en las esquinas que recorremos todos los días, en los puestos que forman parte de la ciudad. La banalidad, como hemos ido viendo esta noche, es a veces la mejor máscara del peligro. Apenas empezaba a organizarse una respuesta comunitaria cuando algo interrumpió la calma. Una voz que cruzó la calle, un vecino que dijo haber visto a un hombre observar el puesto con un dron a la altura de la tarde. Julián no supo cómo tomarse la amenaza. La idea de que alguien filmara desde el cielo su esquina le dio una nueva capa a su desasosiego. ¿Quién querría vigilar a un vendedor de elotes desde un dron? ¿Una simple obsesión, una vigilancia para preparar algo peor, o solo un vecino entrometido que quería controlar quién se estacionaba? Lo que en un principio parecía un problema local empezó a anudar hilos con el tema que abrimos: vigilancia, invasión de la intimidad y la lenta normalización del control. Justo cuando Julián comienza a reunir pruebas que podrían apuntar a un patrón de vigilancia o a simples casualidades inquietantes, su relato toma un giro que lo deja a la vez más cercano y más fragmentado. En su audio final nos dice, con la voz baja y la respiración entrecortada por el polvo de la tarde: un día regresé y el puesto estaba revuelto. No faltaba dinero ni el comal, pero había una caja pequeña con fotos de clientes. Fotos mías, de mi hijo, de la señora que siempre pide sin chile. Todo recortado y con flechas. Eso me hizo temer por mi familia. No ofrece nombres, no señala a nadie con certeza. Habla de la sensación de exposición que lo atravesó como una corriente. En ese punto del relato, la historia de Julián se convierte en un terraplén de preguntas. ¿Quién vigila a quien vigila? ¿Qué se hace con las imágenes que alguien toma sin permiso? ¿Cómo resguardar la intimidad en lugares públicos? Las respuestas no llegan con la misma precisión que las preguntas, y la narrativa queda flotando en la inquietud. Al cerrar su mensaje, Julián confiesa algo con una sencillez que hiela: me quedé con miedo de volver a la noche. Y de pronto, uno entiende que hay cosas que no debería haber visto. Queda, en la voz, una mezcla de resignación y determinación por seguir en la calle, porque nos dice sin decirlo, la vida continúa aunque la sombra se acerque. Es aquí donde el episodio se bifurca y necesitamos tomar aliento. Las historias que hemos iniciado, del penal y del puesto de elotes, comparten un hilo: la normalidad como fachada, la autoridad o la indiferencia como cómplices de la violencia. Hay más relatos que esperar, fraudes que terminan en desaparición de pertenencias, casas con cuartos ocultos, vecinos que usan drones como instrumentos de acoso. Pero por ahora nos detenemos en la calle, con el humo del comal todavía en los pulmones y con la sensación de que la ciudad guarda secretos que no siempre encajan en las noticias. La siguiente voz que nos llegó pertenece a alguien relacionado con las mudanzas. Un fotógrafo que perdió más que equipo y cuya narración abre la puerta a otro tipo de pérdida, la que se materializa en cajas etiquetadas con mentiras. Antes de acercarnos a esa historia, te invito a estirar los hombros. En este maratón, las respiraciones son tan importantes como las palabras que vienen. La noche aún es joven, y la ciudad más insondable que nunca. La siguiente voz que nos llegó pertenece a alguien que no solo perdió equipos, perdió la sensación de seguridad en su propio trabajo. Me llamo Fabián Herrera, soy fotógrafo, dice al principio del audio, con la voz de quien ha aprendido a medir los silencios tanto como las luces. Su relato abre el bloque de fraudes y pérdidas, mudanzas que no son mudanzas, cajas que cambian de etiqueta, compañías que se comen objetos y también historias.
Fabián trabajaba por contrato para agencias y particulares. Fue contratado para documentar una mudanza grande, una casa entera que, según el cliente, se trasladaba a otra ciudad. El trato fue al viejo estilo. Me decían: trae tu cámara y haz el registro. Así lo hice, relata. Llegó temprano a la casa donde estaban embalando. Tomó fotos de los objetos, numeró cajas y acompañó el proceso para proteger su propio equipo. Yo guardo todo en cajas marcadas porque la cámara pesa y porque es mi vida, dice con una mezcla de orgullo y nervio. Las cajas fueron cargadas en un camión con rótulos neutros. La empresa que se presentó ante los dueños llevaba chalecos con un logotipo: Mudanzas Robles. Más tarde sabría que ese logotipo se repetiría en otros relatos, como si alguien hubiese comprado la idea de una empresa y la hubiera puesto a rodar sin control. Al principio todo parecía normal. El camión se perdió en la carretera como un jalón de hilo, y Fabián fue a documentar la descarga en el nuevo domicilio. Pero cuando abrió las cajas que él mismo había fotografiado, algunas contenían objetos distintos. En lugar de lentes y cámaras, había herramientas, ropa barata, cajas con mercancía aparentemente comprada en un mercado. Abrí una caja pensando que estaba mi respaldo y me encontré con una olla y un paquete de tornillos. Me quedé parado, con la cámara colgando del cuello, y no supe qué hacer, cuenta. La sensación no fue solo material, fue la de ver cómo una parte de su historia profesional se disolvía en un fraude que era, al mismo tiempo, muy práctico y muy cruel. Fabián empezó a seguir hilos. Dijo que varios vecinos vieron el camión salir con otras placas y que, cuando fueron a una dirección que aparecía en la guía de embarque, encontraron una nave vacía o un local cerrado con una chapa recién puesta. Nos decían que los paquetes se habían desviado por un error de logística, pero las rutas no son errores, son decisiones, reflexiona en el audio. Contactó a la empresa, exigió que buscara el equipo y ahí conoció a El Chivo, nombre con el que el narrador identifica al encargado de mudanzas. El Chivo, según la voz de Fabián, tenía maneras de hombre curtido. Sonreía poco y hablaba con frases cortas. No fue una discusión bonita. Me dijo que las cajas a veces se reodian, que la mercancía se compra y se vende en un circuito que uno no entiende, recuerda. Fabián intenta no convertir su relato en una venganza personal. Mantiene el tono del fotógrafo que anota la luz y los rostros. Pero la rabia se asoma cuando habla de cómo la burocracia lo devolvió a su soledad. La denuncia en Ministerio Público quedó con número de folio y con la promesa de investigar, pero las semanas pasaron y los responsables cambiaron de teléfono. Me decían que el rastreo de las cajas era posible, pero no me mostraban nada. El rastro siempre se perdía en una terminal de carga que no existía en los mapas, indica. Sus palabras siembran la idea de que hay redes que operan con la impunidad de lo organizado. En su audio hay una frase que repite: lo peor no fue perder la cámara, fue perder la confianza. Porque, para un fotógrafo, el equipo tiene más que valor económico. Contiene trabajos, retratos, encargos que no vuelven. En las horas siguientes, Fabián empezó a revisar las fotos que había tomado durante la mudanza. Allí había pistas, manos que no eran del dueño de la casa, una sombra que no cuadra con la luz del día, una figura que repite en dos tomas con ligero desfase. No era una prueba judicial, solo una serie de imágenes que le decían a él lo que su intuición ya sospechaba. Alguien había preparado la mudanza para camuflar sustracciones sistemáticas. A partir de ahí surgen varios caminos en su narración. Uno es la búsqueda personal, llamadas anónimas, el intercambio de vídeos con otros afectados, la creación de un grupo de WhatsApp para localizar cajas y camiones. El otro camino es la pequeña violencia cotidiana. Trabajadores que pierden pagos, encargos que quedan sin entregar y la sensación de ser reemplazable.
En una conversación telefónica que Fabián reproduce en su mensaje, un compañero le dice: «No te metas solo, compa. Esto no es un ladrón que te roba una cámara. Es toda una fábrica de desaparecer objetos». Esa frase resume el tono. No se trata de un robo aislado, sino de un mecanismo. No faltan relatos accesorios que Fabián incorpora para dar cuerpo a lo que vio. Menciona un repartidor obsesivo que comenzó a seguir a una clienta después de que ésta le pidiera detalles sobre su mudanza. El repartidor, según varios testimonios, fue el eslabón entre la logística fraudulenta y la venta privada de objetos desviados. En el relato de Fabián, este hombre aparece como la pieza más peligrosa. Conoce horarios, rutas y direcciones. Tiene la llave de la confianza. La cronología que presenta muestra cómo los límites entre servicio y agresión se desdibujan con rapidez y cómo la confianza profesional puede ser explotada. El cierre de su historia no trae justicia clara, pero sí una consecuencia humana. Después del incidente, Fabián dejó de aceptar mudanzas grandes sin acompañamiento. Empezó a documentar cada paso y a confiar menos en las palabras de un contrato. También llevó su caso a redes de fotógrafos y por primera vez comparte una lección. Hay que cuidar los propios objetos y las propias historias, porque a veces lo que se pierde es lo que nos define, dice. Su relato sirve para exponer un problema que en apariencia es de bienes, pero que en verdad termina siendo de identidades. Como anfitrión, tomo un respiro para enmarcar lo que acabamos de escuchar. Las mudanzas pueden ser rutas de desposesión, y la logística, cuando se corrompe, es más eficaz que una sola mano hurtadora. Estos relatos nos muestran cómo el robo puede adoptar formas administrativas, disfrazadas con guiones legales. En la ciudad, advertimos, no todo lo que se pierde es visible en la superficie. Hay cadenas que funcionan con nombres distintos y con gente que parece honesta hasta que ya no lo es. Pasamos ahora al bloque de casas que espían, porque la invasión de la intimidad es un tema que se entreteje con los fraudes. Mientras que en el caso de Fabián la pérdida fue pública y material, las casas que espían se ocupan de robar silencios, noches y la posibilidad de dormir sin sentir ojos ajenos. La siguiente narración nos llegó de una familia que, tras mudarse a un fraccionamiento nuevo, detectó señales pequeñas e inquietantes. «Mi nombre es Rosa», comienza la mujer en la grabación, con una voz que tiembla de vez en cuando, la de quien tuerce un argumento para proteger a los suyos. En su relato no hay rótulos de empresa, hay promesas de constructora y el brillo de un contrato que parecía cerrar una vida mejor. Compraron una casa con financiación, con la ilusión de algo propio, y no tardaron en descubrir detalles que no cuadraban. Un mueble con una cavidad sellada, una luz que parpadeaba en la noche y un olor a humedad que no pertenecía a la lluvia. Lo que Rosa y su pareja encontraron, según cuentan, fueron cámaras ocultas en lugares íntimos, en la sala, en el cuarto donde dormían y, esto es lo más duro para ellos, en el baño. No doy detalles técnicos para no instruir a nadie. Me limito a decir lo que relata la voz. La cámara estaba dentro de la tapa de una lámpara. Tenía un lente pequeño, minúsculo. No era algo artesanal. Alguien sabía dónde ponerla. La invasión fue percibida como una herida más que como una intrusión técnica. Me sentí violada en la intimidad sin que nadie me tocara, confiesa Rosa con un tono que no busca conmover, solo narrar. Buscaron explicaciones. La constructora dijo que era improbable. El vecino, que él no había visto nada. Cuando fueron al arquitecto que había llevado el proyecto, escucharon una respuesta que mezcla desdén y un discurso técnico. Se instalaron redes para seguridad, cámaras comunes que apuntan a las calles. Rosa y su pareja
sabían distinguir entre una cámara que apunta al pasillo y una que apunta a la ducha. Lo que siguió fue una pesquisa vecinal. Otras casas comenzaron a reportar sospechas, y con el tiempo, varios muebles con compartimentos secretos aparecieron en un mismo desarrollo. La hipótesis de la familia fue que alguien había sacado provecho de la estructura del inmueble para introducir elementos de vigilancia sin permiso. La sensación sonora que describe Rosa es simple pero devastadora. El goteo continuo de la noche, el ventilador que tapa voces y la certeza de que alguien podría mirar en cualquier instante. Esto cambió la vida doméstica. Dejaron de cantar en la ducha. Las conversaciones íntimas se acortaron y en general se instauró una cautela permanente. Hasta el modo en que me cambiaba de ropa era distinto. Me sentía observada por ojos invisibles. Comenta. Romper esa sensación implicó acción. Retiraron muebles, buscaron detectores y finalmente encontraron lo necesario para desactivar los dispositivos. Pero la victoria fue a medias. La familia tuvo que invertir en un detector, en asesoría legal y en terapia para los niños, porque la invención de la privacidad herida trasciende el objeto. En paralelo, otro testimonio señala la figura del vecino que usa drones. Hay quien desde su azotea cree ser dueño del barrio. Dice un relato corto que nos llegó por escrito. Este vecino, que según relatos ajenos monitoreaba a través del dron, provocó denuncias repetidas. No faltan quienes justifican el uso de drones por motivos de seguridad, pero los testimonios nos advierten del riesgo. Cámaras que pasan de ser herramientas a armas cuando se usan para seguir a alguien sin su consentimiento. En uno de los mensajes nos dicen: me filmaba cuando salía al coche. Pude ver en la grabación que me seguía desde la esquina hasta mi puerta. La dependencia de la tecnología y la ausencia de límites convierte la curiosidad en persecución. Antes de seguir, un breve recordatorio. Estos relatos están atribuidos a colaboradores y están contados en primera persona como versión de los hechos. Ninguna voz aquí pretende sustituir a una investigación judicial. Dicho esto, avancemos porque lo que sigue eleva el tono. Trataremos ahora casos que combinan explotación y violencia, donde la pérdida deja de ser solo de objetos para volverse de cuerpos y libertades. Un testimonio que nos heló la sangre llegó de un trailero que, en una madrugada de carretera, sintió que su carga respiraba. Soy Luis Mendoza, trailero de la Ruta del Centro, dice con la voz rasposa de quien pasa noches al volante. Su camión llevaba cajas que estaban supuestamente vacías, simples compartimentos de metal destinados a piezas industriales. Recorrió tramos que conocía de memoria hasta que, en un alto de descanso, el Mateo le dijo que algo se movía dentro de una caja. Luis se aproximó y escuchó un gemido, un sonido que no proviene de una máquina ni de un motor, sino claramente de una garganta humana. Abrió la trampilla y encontró a una persona. Dice que era un hombre muy delgado, aturdido y con huellas de haber estado encerrado por días. No puedo entrar en detalles que revictimicen, así que reproduzco solo lo necesario. Luis relata la mezcla de horror y obligación. Llamó a las autoridades de la estación más cercana y esperó, sujetando a esa persona que temblaba como un animal asustado. En su voz se siente la duda. No sabía si hacer lo correcto era arriesgarme a que me acusaran de tráfico o era lo único humano que podía hacer en ese momento. Finalmente, la persona fue rescatada y quedó bajo resguardo de protección. La investigación, según la versión del tráilero, mostró irregularidades en la documentación de la carga. Para Luis, la metáfora fue evidente. Lo que viaja por las rutas no siempre es mercancía. A veces viaja la desesperación de quienes fueron forzados. En el mismo bloque aparecen relatos sobre haciendas y minas donde se practicó trabajo forzado. Uno de ellos nos llegó con la voz de un expeón,
que después de años en condiciones de servidumbre, logró fugarse. Me enseñaron a trabajar antes de aprender a leer, dice, y su frase corta resume la lógica de explotación, la instrucción para producir, no para pensar. Describe jornadas de sol ardiente, hospedaje en cuartos comunes y deudas que se van multiplicando hasta que la libertad parece un mito. Don Pascual, nombre que usan varios relatos para identificar al patrón de una hacienda donde se explotaba a trabajadores, aparece con la autoridad de quien regula la vida de otros con pagos a cuenta y documentos falsos. Los testimonios no hablan de un patrón único, sino de una estructura que hace que las deudas se encadenen y que la huida sea una empresa de riesgo. Hay relatos sobre minas abandonadas o en operación que, según las voces, se convirtieron en espacios de ilegalidad, alojamientos sin condiciones, pagos retenidos y, en algunos casos, desapariciones de trabajadores que nadie contabilizó. Un minero que consiguió salir relata noches en que apenas sí podían tomar agua y la sensación constante de que su cuerpo era una unidad productiva, no un sujeto digno de cuidados. Estas historias no son monosilábicas. Contienen el cansancio de cuerpos que han trabajado sin registros, los nombres cambiados en planillas y la falta de mecanismos de denuncia que funcionen en localidades remotas. En uno de los relatos más dolorosos de este bloque aparece la palabra trato. No me refiero solo al trabajo forzado. Hablo de redes que convierten a personas en mercancía para transporte, explotación sexual o servidumbre. Los testimonios usan eufemismos, voces quebradas y frases que buscan nombrar sin mostrar. Uno no quiere recordar, pero recuerda porque tiene que contarlo, dice una de las narradoras. Estos testimonios piden atención, políticas y, sobre todo, protección para quienes deciden hablar. Al salir de la oscuridad de las minas, volvemos a la idea de que las instituciones a veces actúan como máquinas de ocultación. Aquí entra la historia del archivo general y el archivo particular que, según una de las voces, fue manipulado para enterrar pruebas. El archivero que nos habla lo presentamos como el archivero del AGN en su relato atribuido. Cuenta que encontró expedientes con hojas arrancadas, sellos que no correspondían y legajos que habían sido transferidos sin registro. Hay papeles que cuentan vidas y otros que las borran, dice en su grabación. En su caso, la manipulación documental tiene un efecto brutal. Transforma memoria en vacío y permite que historias de abuso se pierdan en cajones. El archivero describe una carpeta con el nombre de Castañeda, un expediente que, según él, contenía denuncias antiguas y pruebas que se habrían recortado. La dificultad para probar su versión es la propia naturaleza del archivo. Los documentos desaparecen en el trajín burocrático y la evidencia se disuelve ante consultas que no arrojan nada. Cuando intentó alzar la voz, le ofrecieron silencio como moneda, promociones estancadas, traslados y la frase que solemos escuchar en oficinas: hay prioridades. Su testimonio, en consecuencia, no ofrece respuestas limpias. Ofrece la sospecha de que, detrás de sellos oficiales, hay decisiones que caminan entre la conveniencia y la complicidad. Junto a esto, el escribiente del reclusorio vuelve a aparecer en formas distintas: cartas que no llegan, falsificaciones que entorpecen la comunicación y la identidad. En los testimonios de internos y familiares, la manipulación de correspondencia sirve para silenciar. Uno de los relatos que nos llegó atribuye a un escribiente la habilidad de forjar líneas que alteran la voluntad de quien recibe una carta. Pueden cortar la palabra de un hijo y poner otra que convenga. Dice un familiar en voz baja:
La práctica, si se confirma, tiene un efecto devastador: aislar a las personas y controlar relatos. Entre las historias institucionales, hay una que se queda en la piel: la del sepulturero Fausto y la tumba 217. Fausto es, en los relatos, un hombre que trabajó años en el panteón municipal. Su caso nos fue contado como una sucesión de pequeños hallazgos y de un peso moral que lo llevó a confesar. Relata que la tumba 217 fue utilizada para algo que no era lo que correspondía. No describiré lo que allí encontraron para no cruzar líneas de sensacionalismo. Me limitaré a decir que, para Fausto, fue un lugar donde se cruzaron la negligencia y la intención de ocultamiento. En su voz aparece la incomodidad de quien sabe más de lo que debería, nombres cambiados en actas de inhumación, sellos sin respaldo, y la presencia de bolsas selladas que nadie quiso explicar. Cuando Fausto decidió hablar, lo hizo con la sensación de haber cargado un secreto demasiado tiempo. Su denuncia no se recibió con una claridad inmediata. Hubo indiferencia, preguntas que se desvían y, según su relato, el intento de desacreditarlo. Pero no todo fue silencio. Gracias a su valentía, él lo denomina así tímidamente, se abrió una investigación menor y se notificó a familiares que tenían dudas. Para algunos, su acto fue la chispa de atención que hacía falta. Para otros, una gota vana en la cáscara de la burocracia. En cualquier caso, Fausto afirma que no pudo volver a su trabajo normal. La culpa y el rechazo lo empujaron a un retiro forzado. A estas alturas del maratón, la tensión ha ido subiendo de manera constante. Hemos oído historias que tocan la institucionalidad, la calle y la intimidad. Ahora el relato exige un clímax que reúna violencia física con silencio social. Aquí encontramos acumuladas las piezas del motín, la emboscada y la tumba que no debería haber existido. Una voz que nos llegó desde un cuartel describe una emboscada en la que participaron tropas, civiles, y según la versión del testigo, órdenes que no fueron claras. El narrador, un soldado o exsoldado que prefiere mantener su nombre en reserva y que nos habla con la garganta apretada, cuenta que en un operativo nocturno la unidad cayó en una trampa. Fueron atacados desde un punto que la inteligencia no había cubierto. La confusión, dice, vino acompañada de órdenes contradictorias y de la sensación de que, en medio del fuego, alguien deliberadamente cortó canales de comunicación. No era un chaleco y ya, dice. Era la sensación de que algo no cuadraba y que nuestras manos estaban atadas por papeles que no llegaban. La voz no busca denunciar a un jefe en particular. Más bien, dibuja la incomodidad de quien cree que hubo manipulación desde arriba. El motín en el penal, que ya mencionamos al hablar de Julio, regresa como un hilo que se enreda con este episodio militar. En alguna de las versiones, los disturbios carcelarios tuvieron participantes que no deberían haber tenido acceso a ciertos lugares. En otras, la coordinación entre custodios y externos fue ambigua. El punto central que repetimos en las distintas voces es la misma. Las estructuras que deberían proteger a la sociedad a veces actúan en la sombra o permiten que la sombra se haga fuerte. En el clímax del episodio, volvemos a la tumba 217, donde se cruzan enterramientos ajenos a la verdad. Un allegado de Fausto nos manda una carta con detalles de cómo, en la noche, se enterraron bolsas que no correspondían a funerales ordinarios. Las imágenes que nos llegan son sonoras y táctiles. La tierra que huele a humedad antigua, la pala que choca con la roca, los guantes que crujen. No reproducimos lo encontrado en la tumba. Nos limitamos a decir que hubo un hallazgo que sacudió a quienes lo presenciaron y que varias voces, de distintas partes, vinculan a un patrón de ocultamiento.
El horror no está en lo explícito, sino en la constatación de que hay prácticas que se repiten en las instituciones. Reemplazar la claridad por la oscuridad administrativa. Tras estos relatos que tensan hasta la grieta, dejamos entrar testimonios de remordimiento y de búsqueda de reparación. Un escribiente que antes falsificaba cartas, ahora dice, con la voz quebrada, que se arrepintió. Yo hacía cosas porque me daba miedo decir que no, confiesa en una grabación donde se le oye rascarse la garganta. No busca absolución, ofrece una rendición de cuentas emocional. Le escribía a madres cosas que nunca se dijeron y las firmaba como si fueran de sus hijos. No sé cuántas veces lo hice. Su remordimiento no borra las heridas, pero sirve como señal de que entre quienes perpetúan abusos y quienes los sufren, también hay personas que cambian. El archivero, después de su denuncia, decide renunciar. No promete justicia ni venganza, solo quiere salir del engranaje. Su relato registra lo que significó vivir entre papeles que borraban la verdad. Siento que mi trabajo era cuidar memoria y ahora tengo la impresión de haber sido cómplice, dice, con la honestidad amarga de quien reconoce su limitación humana. Su salida genera pequeñas reacciones en su comunidad profesional. Algunos lo apoyan, otros lo llaman imprudente. En el espacio final del clímax, aparece Julio otra vez. Su voz regresa para contarnos cómo vivió la reacción. No hemos oído que haya habido una condena clara, pero sí menciona que alguien le ofreció un resarcimiento simbólico y que en el fondo quedó la idea de que no todas las cosas terminan bien. En su última intervención dentro de este maratón, Julio narra que, después de sacar lo que pudo y de entregarlo a defensores, se encontró con silencio radial y con miradas en la calle. Hice lo que pude, dice, y su frase resume la impotencia de quien expone la verdad en un contexto que no siempre responde. Para bajar la intensidad, reservamos un testimonio de reconstrucción humana. Una mujer que, tras años de silencio sobre lo que vivió en la hacienda, logró volver a trabajar en comunidad y abrir un pequeño taller. Su voz, pura y cálida, nos recuerda que la narración también puede contener reparación. Nos dice que, aunque la justicia tarda o no llega, la dignidad se cultiva en las pequeñas acciones. Hablar con otras mujeres, realizar un registro fotográfico de lo vivido, denunciar en conjunto. Es un cierre humano al quehacer de tantas voces que escuchamos esta noche. La reparación no siempre viene por las instituciones, a veces nace en los sobrevivientes y en su decisión de nombrar. Cierro este maratón con una reflexión que combina urgencia y ternura. Hemos recorrido cárceles, puestos de elote, mudanzas, casas con cámaras, rutas donde viaja el horror, haciendas y archivos. Lo que surge de estos relatos es una idea clara. La violencia se camufla en la rutina y en las instituciones. A menudo no aparece como monstruo visible, sino como una serie de decisiones administrativas, negligencias y omisiones que juntas crean el paisaje del abuso. Pero también hemos escuchado la otra cara, la valentía de quien decide contar, la rendición del que confiesa y la solidaridad que nace entre vecinos, colegas y sobrevivientes. Antes de despedirnos, un recordatorio importante. Los relatos presentados en este maratón están atribuidos a colaboradores y oyentes. Algunos pasajes han sido adaptados para la narración. No pretendemos que estos audios sustituyan una investigación judicial. Buscan más bien abrir espacios de escucha y llamar a la responsabilidad colectiva. Si alguna de estas historias te toca, te sacude o te recuerda algo que viviste, no te quedes en silencio. Comparte con cuidado, ofrece detalles verificables si quieres que se haga algo, y recuerda que el anonimato es una opción segura para quien teme represalias. Si estás aquí hasta el final, gracias por escuchar con atención.
Si tienes un relato que crees que debería oírse en un próximo especial, puedes dejarlo en los comentarios o enviarlo de forma anónima. Cuidaremos la identidad de quienes lo pidan y daremos aviso de cómo lo manejaremos. La Noche Infinita no busca espectáculo. Buscamos verdades construidas por voces, y la mejor forma de hacerlo es con respeto y prudencia. Nos despedimos por ahora, pero no sin antes invitarte a suscribirte y compartir este episodio con alguien responsable que pueda darle forma a una denuncia o simplemente brindar contención a quien lo necesite. Volveremos pronto con más historias en nuestro próximo especial, donde seguiremos manteniendo atención en las voces que muchas veces quedan fuera de los expedientes. Que la noche te proteja y que, al caminar por la ciudad, recuerdes que detrás de cada silencio puede haber una historia que merece ser escuchada. Hasta la próxima.